¿De qué nos sirven los datos si no sabemos interpretarlos realmente? El mundo de los negocios necesita profesionales capaces de entender y analizar e identificar el potencial de los datos para plantear estrategias innovadoras y generar valor en las empresas. Profesionales capaces de transformar datos en soluciones, en oportunidades y en mejores decisiones que se conecten con el éxito. Primera carrera de Administración y Ciencia de Datos para Negocios UPC. Transforma los datos en mejores negocios. Exígete. Innova. UPC. Con la tecnología. Si eso no lo entienden, va a ser bien difícil que después puedan utilizar herramientas o tecnologías a su favor. Eso creo que es algo que ustedes tienen que tener siempre metido en la cabeza, que siempre oportunidad de aprender de cualquier negocio, y cualquier industria, aprendan, porque después la tecnología la van a adquirir de todas maneras, ¿no? O sea, ustedes van a estar preocupados en cómo hago para transformar mi industria en base a tecnología. Hoy día, de todas maneras, el rol del científico lo está haciendo, ¿no? Ante todo, gracias por la invitación. Me presento, soy Mauro León. Prácticamente yo soy un arquitecto de datos que ha trabajado en múltiples consultoras enfocada desde la parte de ingeniería y luego 7 años en la parte de lo que es full datos. La transformación también ha pasado por mí. Como soy ingeniero de sistemas de profesión, he pasado como 7 años o 6 años en la parte de software, desde analista, desde líder técnico, trabajando con herramientas de IBM específicamente o de vendors específicos y hasta llegar a la parte de datos. ¿Sí? Entonces, dentro de mi rol también ha pasado varios proyectos referente tanto a datos, ingeniería, centralización, lo último que este último año, lo que es la IA generativa y otras necesidades. En lo que quiero aportar en esta pregunta es que, y complementando las ideas, es que hay 3 cosas que veo que han cambiado. Primero es el tema del foco. Anteriormente, como mencionaron, si el data science hacía todo, de todo, pero ya no eres tú solo, es todo un equipo de data engineering, machine learning engineering, data scientist, analista de datos, luego viene la parte, es solamente la parte horizontal, la parte vertical, tu gerente de TI, infraestructura, tú convives con todos. ¿Sí? Entonces, esa parte es como tener claro que no estás solo, tú convives y tienes que saber cómo comunicarte con tus otros roles. ¿Sí? Eso es muy vital. Lo segundo es la parte de lo que es la base, que es entender el negocio. Muchos de los proyectos que en su momento he liderado y también he hecho realidad, porque no solamente yo prácticamente hago la ejecución, hasta en un momento, así por anécdota, tuve que implementar toda una solución de data lake yo solo por un proyecto. Entonces, un punto muy base es el entendimiento del negocio. ¿Y con qué te apoyas? Con herramientas no nuevas, sino anteriores, como la parte de VPNs, entender el negocio, tener habilidades blandas para poder comunicarte con los usuarios. ¿Para qué? Para poder mapear, porque muchas veces no lo tienen todo organizado. Hay que realizar esa parte muy importante. Y a partir de esa base, uno ya comienza a transformar, ver oportunidades. ¿Sí? No solamente es la parte técnica, sino tiene que, primeramente, si no hay base, comenzar con esa base, con justamente todos los ya conocimientos anteriores. Y por último, es la parte, digamos, de la curiosidad.
en este entorno, digamos, de data science, hay muchas tecnologías, están saliendo nuevos. Cada mes hay updates a las herramientas de Olive y de IA generativa. Entonces, el data science no solamente debe basarse, o no solamente con la parte de que alguien te enseñe algo, ¿no? Las universidades o cualquier centro te enseña la base, pero uno mismo, con la curiosidad, debe poder, digamos, ver qué herramientas a qué herramientas o conocimientos debe tener, digamos, foco durante su carrera. ¿Sí? Eso lo quería aportar, digamos, para esta pregunta. Gracias. Muchas gracias por esos aportes súper interesantes. Esto me lleva a pensar, ¿no? Hemos hablado mucho de transformación y de la influencia. Entonces, en su experiencia, en lo que han visto durante este tiempo de transformación, hoy por hoy, digamos, ¿cómo han visto la evolución de la demanda de este tipo de perfiles? ¿Cómo está de repente? Es una bonita pregunta, ¿ya? Porque, a ver, probablemente ya desde mi experiencia, o sea, si me remito hace que, pues, 15 años yo era el que estaba en el proceso de selección postulando, ¿no? Entonces, pucha, y sí, pues era súper chévere porque postulabas a puestos como ingeniero de datos, analistas de BI, postulabas no necesariamente a un puesto de científico de datos, ¿no? Sabías que ibas a hacer algo de ciencia de datos, de este tipo de modelos, pero no era el puesto al que postulabas, ¿no? Entonces empezabas a hacer calidad, gobierno, back office y varias cositas por el estilo. Claro, ya empezamos a trabajar en el tema y todo lo demás, pero yo, por ejemplo, en los últimos 10 años, a modo de experiencia, sí he visto una mayor demanda en temas de perfiles. Es más, yo mismo he demandado perfiles de este tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha habido una transformación tan grande donde, por ejemplo, ahora demandamos gente con experiencia ya. Antes probablemente la experiencia no estaba ya, pero hoy ya demandamos gente con experiencia en calidad de datos, en ingeniería de datos, que conozca limpieza de datos, que conozcan los temas de ciencia de datos, y no lo pides necesariamente como el científico de datos duro y hard, ¿no? Lo pides con el que desarrolla modelos, el que sabe la parte analítica, el que conoce, por ejemplo, consultas sobre información, eso estás pidiendo. Hoy pides incluso hasta un Data Product Owner, ¿no? Una persona encargada de desarrollar productos de datos para la empresa, ¿no? Desarrollar reportería, preparar aplicaciones que venden datos. Todo ese ejercicio ya es, o sea, tanto ha evolucionado esto que ahora los datos que antes tú los utilizabas solo para tu empresa, ahora ya de alguna forma los expones. Y eso hace que todo ese ejercicio incluso demande nuevos perfiles. Yo me quedé pensando, no sé quién de ustedes dijo que más o menos era $200,000 lo que se demandaba en Estados Unidos. Yo, a modo de experiencia, el año pasado estaba contratando un Data Product Owner y me vino una chica bien capa ya, que desarrollaba ciencia de datos en TikTok. Ya, ahí trabajaba. Entonces yo de curiosidad pues, le preguntaba, yo tenía mi oferta de valor por acá de cómo nos pagábamos en Perú versus cuánto ella ganaba en TikTok. La razón por la que ella se venía era un tema personal. O sea, si ella pudiera haberse quedado en Estados Unidos trabajando, se quedaba. Pero era, Julio, no, yo me tengo que venir porque tengo un tema personal. Tenía un temita con su mamá y tenía que venir a Perú a trabajar. Ella era peruana, pero trabajaba allá. Yo de curiosidad le decía, oye, ¿tú cuánto ganas en TikTok? Primero cuéntame qué haces y cuánto ganas en TikTok. Ella ganaba $50,000 mensuales en TikTok. Mensuales. Eso le pagaban a un científico de datos allá. Y esta chica había estudiado acá en Perú, en una universidad peruana, que de alguna forma trabajaba en el tema y se había desarrollado en ciencia de datos. Dominaba muy bien el inglés, era capa desarrollando el producto de datos y trabajaba en una empresa súper potente en una de las del mercado. Pero imagínense cuánto gana un científico de datos. Hoy por hoy, probablemente, por diferencias de mercado y todo, no necesariamente ofrezcamos eso acá en Perú. Pero, por ejemplo, ya demandamos perfiles extranjeros. O sea, porque el mercado se ha saturado tanto que tenemos que salir a buscar afuera.
Entonces creo que hay oportunidad para todos los que estamos sentados acá. ¿Sí? Súper interesante, Julio. La verdad que te escucho y digo, la verdad que vamos a hacer para contratar gente, pero está complicado. Mira, el rol, o sea, el perfil que se está buscando en el mercado y algo de lo que dice Julio de salir a buscar afuera, también se da porque a veces la velocidad del negocio hace que los profesionales salten ciertas etapas. Yo soy un medio romántico para estas cosas y no estoy tan de acuerdo en que se salten etapas, ¿ya? Es como encontrar a alguien recién egresado de una universidad, un instituto o alguien y que sea un senior de algo. Yo no lo veo de esa manera, o sea, un experto de algo. Vamos a tener seguramente diferentes posiciones, pero considero que el mundo de la ciencia de datos tiene que tener cierto kilometraje en el campo. O sea, haberse chocado con realidades, con personas, con culturas, diferentes países, diferentes maneras de pensar, ¿no? De cómo utilizar las herramientas. Entonces, para mí es muy importante que en el perfil del profesional haya desarrollado mucho el criterio de la sensibilidad de los datos, porque es muy distinto. Yo hacía siempre una broma de que a veces nos encontramos con ingenieros, ¿no? Yo soy ingeniero, por si acaso, este chiste es contra mí incluso, pero ingenieros que tenemos programas, que le hacemos el famoso F8, corre y sale 0 errores, ¿no? Y el programa es un programa de suma, le pongo 1 más 1 y da 3. Pero el ingeniero, como nosotros, digo, pero ya lo compilé y no tiene errores, ¿eh? O sea, sale 0 errores. Pero chochera, amigo, 1 más 1 no es 3. Bueno, y esa es otra cosa. Yo ya lo ejecuté y no corre con errores, ¿no? Eso ya no nos debe pasar a la gente que trabaja en data. La gente que trabaja en data debe darse cuenta que la suma debe estar bien, tiene que ser correcta, ¿no? Y otro ejemplo, otro caso que es una anécdota, que cuando yo trabajé aquí en la UPC, yo trabajé en el área de datos en la UPC hace algunos años atrás, y yo tenía una semana en la universidad, justo estábamos viendo construir un aula, habían dos carreras que peleaban el espacio, una era arquitectura, un taller especializado, y otra era ingeniería, que también quería un aula, y mi CEO de ese entonces me dice, Jimmy, yo necesito que tú me digas, por ocupabilidad y usabilidad, a quién deberíamos hacerle caso para construir el aula, ¿no? Yo tenía una semana y media, y dije, bueno, vamos a hacer algo. Voy a agarrar a mi analista más experto y le voy a decir, compadre, dime la ocupabilidad de las aulas del campus. Justo era Campus Monterrico. Y el chico me dice, no te preocupes, yo te ejecuto los queries. Y me dio la data. Salgo yo disparado donde el CEO. Y comienzo, nosotros trabajamos en un edificio aquí, en una de las aulas, y me vengo caminando acá al L, donde estaba antes el directorio, creo, ¿no? Y veo ocupabilidad del campus, 45%. Y yo me estaba chocando con toda la gente caminando. O sea, la ocupabilidad del campus no podía ser 45%. Solamente por un tema de observación, ¿eh? Solamente por observación. Qué raro, 45%. Tenía 10 días en la empresa y dije, o sea, va a ser mi estadía más corta en una empresa. Retrocedí, me fui otra vez a la oficina y le digo al chico, oye, ¿cómo puede salirte 45%? Es que eso es lo que me ha salido, el aula tal, ¿puedes revisar la consulta, el query? Y comenzó a revisar y había filtros de ventanas horarias, ¿no? Entonces, evidentemente había un error, pero el chico más experto de mi equipo me da el número como si fuese un número real. Definitivamente algo estaba mal, ¿no? Y eso es por experiencia. Ustedes, o sea, no crean, vamos a decir, oye, el aula, ustedes se pelean por aulas, para reservar aulas acá. Se pelea todo el mundo y alguien le va a decir la ocupabilidad es 20-30%, no es creíble. Entonces, eso es lo que yo busco en el perfil de un profesional de ciencia, ¿no? Que tenga criterio, que tenga esa curiosidad por aprender, por querer hacer más. Y claro, los skills los tienes que tener, no tiene que venir con tus skills de todas maneras, ¿no? Si no, no vas a poder avanzar en ciencia de datos.
Definitivamente la demanda ha crecido. En mi caso, que es lo más cercano que estoy viendo, es en el sector financiero ha crecido de manera exorbitante, pero en todos los sectores ha crecido. Piensen nada más un poquito en sus padres, en sus familiares, cómo eran ellos, se esforzaban por estudiar una carrera, pero conforme ha pasado el tiempo, les exigía el mercado competitivo laboral, que sepan inglés, les exigían que sepan algo de computer science, ¿no? Y ahora quieren que sepan casi todas las profesiones algo de data science. Ustedes son privilegiados, van a ser profesionales de data science, pero es así. La competitividad cada vez es mayor y tienen que estar, llamemos en un concepto, un factor que es sumamente importante, que es educación continua. No acaba cuando termina la profesión. Eso que han mencionado, curiosidad, eso que hay que quemar etapas, es educación continua y gestión de resiliencia. Van a tener que adaptarse al cambio y tienen que sobreponerse a esos cambios. Lo que uno estudia no es para siempre, en el sentido de uno sí el conocimiento es para siempre, pero siempre va a estar la tecnología y la ciencia avanzando. Y eso va a estar, llamemos, formando parte de todas las organizaciones. Entonces tienen que tener una mentalidad para poder, llamemos, crecer. O sea, factores importantes: educación continua, gestión de resiliencia, mentalidad de crecimiento. Eso acompaña para tener una carrera satisfactoria, profesional satisfactoria. Y el mercado, llamemos lo que es la buena noticia de estos tiempos, es que el mercado no es como en la época pasada, que solamente veían muchos profesionales del Perú, o se tenían que ir del Perú. Ahora no hay límites de mercado laboral. Te contratan estando acá de otros países. Y acá también contratamos a personas que están en otros países. Recientemente acabamos de contratar, por ejemplo, una persona que está trabajando en Chile para que trabaje con nosotros y está sentada allá en Chile. Pero sus capacidades nos ayudan como organización. Entonces, sí, definitivamente respondiendo a la pregunta, hay demasiada demanda de data science en todo aspecto, ¿eh? Arquitectos para empezar con los diseños, ya sean de DataOps o de MLOps. Ingenieros para hacer, llamemos, las extracciones. Los científicos para crear los modelos. Se dan cuenta la cantidad de profesionales cada vez más especializados, y estoy utilizando términos genéricos sin meterme en mucha especificidad. O sea, hay demasiada demanda. Por ejemplo, es óptimo para un gerente tener una persona, un profesional, para una posición que maneje otros idiomas, que evidentemente se maneje, llamemos, con herramientas y procesos, o sea, metodologías que ya son probadas internacionales para poder adaptarlas a las organizaciones. Y es importante tener personas que conozcan de data science, que ayuden, si no son especializados, por lo menos que ayuden a crear los dashboards, los storytelling, para hacer las presentaciones a la alta dirección. O sea, tienen, llamemos, bastantes desafíos, bastantes retos que en este mercado hay que aprovecharlos, ¿no? En estos tiempos. Gracias. Bien, en línea de lo que dicen nuestros distinguidos panelistas, hay una estadística clara, ¿no? Indeed, que es una empresa de bolsa laboral de Estados Unidos, dice que al 2029 las carreras relacionadas a ciencia de datos son de las que mayor demanda van a tener. Entonces ellos ya tienen sus estudios según lo que, digamos, las empresas postean las ofertas laborales, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a datos y especialmente ciencia de datos va a ser lo que más va a crecer hasta el 2029. ¿Por qué? Pues básicamente el Big Data llegó para quedarse, ¿no? El Big Data, la explosión de datos, llegó para quedarse, no es una moda. Yo he dictado cursos de Big Data y les decía a mis alumnos, esto no es una moda, es algo que llegó para quedarse. ¿Por qué? Por la gran cantidad de dispositivos, ¿no? Y ahora aparecen, digamos, los dispositivos que te colocas, ¿no? El smartwatch, o la ropa que mide tus latidos, la zapatilla que cuenta tus pasos, etc. Todo eso lo carga en la nube y por persona ya no tenemos solamente el celular, tenemos
3, 5 o más dispositivos que guardan datos en la nube, ¿no? Entonces, el Big Data llegó para quedarse y pues para eso están todas las carreras relacionadas a datos, ¿no? Y en torno a lo que dice Guillermo de la educación continua, es cierto, ¿no? Y el motivo de la existencia de Smart Data, mi compañía, es eso. ¿Por qué? Porque hay un gap muy grande entre lo que enseñan en los institutos, lo que enseñan en las universidades, versus lo que requieren las empresas. ¿Sí? Yo acabé la universidad hace, no sé, más de 15 años, y de hecho lo que uso para trabajar no me lo enseñaron en la universidad. Es algo que he aprendido con la educación continua, ¿no? Y a Smart Data llegan profesionales de toda Latinoamérica, bueno, 20 países más o menos, de diversas carreras, que quieren aprender análisis de datos, ciencia de datos, visualización de datos, DevOps, gobierno de datos, ¿no? Vienen economistas, estadísticos, administradores, informáticos, sistemas software o software solamente son el 30% de nuestros alumnos. El 70% son carreras no relacionadas a informática, ¿no? Ingenieros químicos, médicos, quieren aprender ciencia de datos para analizar los datos y tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo felicito al UPC por tener esta carrera, ¿no? Porque en el Perú creo que no la he visto, ¿sí? De hecho, que hay ingeniería estadística en otros lados, ¿no? Como en la UNI, bueno, yo soy de la UNI también, y le están dando el enfoque, el estadístico clásico, combinado con procesamiento de la nube, combinado con programación, ¿no? Y combinado con lo que son presentaciones efectivas, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, básicamente lo que comentaba Julio también, de lo que es trabajar en Estados Unidos, es una buena opción, ¿no? Porque allá pues la vida es muy cara y también obviamente gana mucho más, ¿no? El sueldo mínimo en Estados Unidos es $17 la hora, ¿no? Si tú lo multiplicas o lo mensualizas, sale más o menos sueldo mínimo, $2.800, y en Perú son $300, ¿no? Ahora, imagínense cuánto gana un científico de datos junior, digamos, ¿no? Yo tengo amigos, mi practicante que fue en el BCP, se fue a Estados Unidos a hacer una maestría en Business Analytics. Él tiene pues ahorita 28 años o menos. Chico muy hábil, de la uni, campeón de matemáticas. Acabó su maestría, no en una universidad de las caras, no en Stanford, no en Harvard, no en el MIT, una universidad, digamos, de un precio accesible. Acabó la maestría muy bien, un alumno top en matemáticas, y ahora está en un banco, ¿no? En JP Morgan, y le preguntó su salario, no me quiso decir. Mi amigo, ¿no? Siempre lo recogí en mi carro para venirnos al banco. José Leo, ¿cómo es? Pues? Bueno, él está empezando, digamos, digamos que en JP Morgan debe ser junior, ¿ya? Me dijo más o menos está con $10.000 a $12.000. Y bueno, en mi ex empresa, no voy a decir la empresa. Él, pues como practicante, ganaba menos de $1.500, ¿no? Obviamente luego lo ascendieron a analista junior y ganaba, creo, $2.500, ¿no? Pero en JP Morgan, después de su maestría en una universidad no tan cara, el nombre ni lo conozco, porque entonces no soy centenares de universidades. A veces solamente conocemos la de la Ivy League, ¿no? La Ivy League son 5, 6, 8, creo, ¿no? Stanford, Harvard, MIT y 5 más, ¿no? Pero debajo hay 300, 500 universidades, ¿no? Que también son muy buenas y más accesibles en cuanto al precio. Entonces, ustedes como profesionales egresados pueden trabajar acá, de hecho, pero también podrían trabajar en Estados Unidos. Hacen una maestría de acuerdo a sus posibilidades, y la facilidad que les dan en Estados Unidos es que si tú acabas la maestría y consigues trabajo, tienes 3 años de visa laboral. Termina los 3 años y obviamente si has tenido un buen desempeño, si la empresa lo solicita, pues prolongar la visa, ¿no? Entonces es una alternativa que ustedes tienen y que considero que la pueden evaluar, ¿no? Con respecto a la pregunta de la demanda, actualmente, bueno, sigo dentro de mis
actividades, paso las entrevistas tanto de Data Science, Ingeniería y Arquitectos. Y en línea con lo que he mencionado, es muy complicado obtener o captar roles senior, porque se esperan que muy aparte que sepa la herramienta, sepa mucho por los contextos del negocio, ¿no? Entonces, había momentos donde venía un perfil, un arquitecto que sí sabía la parte, digamos, de las herramientas, AWS, Azure o Cloudera, las N herramientas que pueden haber, pero le preguntaba, ¿has desarrollado un modelo? ¿Cuáles son los criterios a considerar para poder definirlos? No tenía esos criterios. Entonces, hay esas habilidades básicas que se necesita, que no te lo va a dar ninguna, te pueden dar lineamientos a lo que te puedes enfrentar, pero la experiencia de haber implementado 1 o 2 proyectos ya te da justamente esos criterios. Entonces, eso es muy vital y concuerdo, no hay que saltar pasos. Es una línea. No se apresuren. Terminan un proyecto completo, todos los aristas, y de ahí pueden comenzar ya así de escalar. ¿Sí? A veces cuando entrevisto, cuando entro en la entrevista, primero me pasan el CV. Yo cuando me van el CV, reviso qué he hecho. Este proyecto, de un año, un mes al otro proyecto, después de un mes a otro proyecto, entonces al final veo las herramientas y al final no llega a entender el negocio. Y eso no debe pasar, ¿no? Por lo menos si uno va a comenzar la carrera de Data Science en una empresa, primero métanse en el negocio y eso no toma un mes o 2 meses, toma tiempo. ¿Sí? Entonces, eso en esa parte, pero también comentando con respecto a los perfiles que se van al exterior, va el hecho de que antes, muchos años atrás, pedíamos el unicornio como parte del reclutamiento. Pedíamos que sepa, digamos, de limpieza, la parte, digamos, de análisis, lo que hace el dashboard, lo que hace la parte ya del modelo. Pero afuera, en Europa, en Estados Unidos, lo tienen muy segmentado. Cada perfil tiene su propio rol, ¿no? Entonces, eso era atractivo porque al final yo cuando conversé con colegas que han trabajado en Estados Unidos y tienen esa perspectiva, que no, yo hago solamente el modelo y luego otro recurso, otro rol, continúa con el proceso y se enfocan, ¿no? Se especializa, ¿no? En cambio, acá a veces hay roles públicos que piden todo. Entonces, ten en cuenta eso. El rol viene demandado, sí, hay mucha demanda. Es difícil de conseguir los roles requeridos por los proyectos, sí, es muy difícil. Pero, digamos, es difícil por el hecho, digamos, que no hay esa visión o esa base, ¿no? Que entiendo que dentro, digamos, de la carrera que están actualmente, le da ese complemento, tanto negocio con la parte de Data Science. Entonces, eso quería complementar. Gracias. Muchas gracias por esas enriquecedoras respuestas. Continuando un poco en esta línea de las carreras, quizás podamos comenzar ahora por este lado. ¿Cómo estructuran ahora los equipos de ciencia de datos para maximizar el impacto en los objetivos del negocio? ¿Y cuáles consideramos que son más esenciales? Con respecto a esa pregunta, como he mencionado, la parte de Data Science como que ya tiene claro el problema a resolver. Sí, pero mucho antes, como parte del equipo, viene de la idea, desde la parte del diseño. Y eso, un poco compartirles, digamos, como he visto los roles que participan un analista funcional, un product owner, para entender cuál es el negocio del área de usuarios, cuáles son sus principales valores. Pues hay una habilidad más, digamos, de metodología, donde entrevistas, donde uno consulta qué dolores tiene, porque a veces el área de negocio no conoce, que como está en la parte operativa es su día a día, no veo oportunidades de negocio o no veo oportunidades de mejora. ¿Sí? Entonces, en esa parte hay unas skills que primero te reúnes, entrevistas, haces todo lo que es design thinking y ves oportunidades de mejora hasta migraciones. ¿Sí? Luego de ello, de ese proceso, viene la parte de proyectos, donde digo, si es rentable o no rentable, porque va a haber la factibilidad de lo que se va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, también parte del equipo para la parte de proyectos. Y ahora, una vez que ya es rentable o se va que va a haber un retorno de ese esfuerzo, ahí viene la parte ya de poder, digamos, el equipo.
quiénes van a conformar el equipo de Data Science. Por lo general, si la información no está centralizada, va a haber un Data Engineering, luego va a haber un Data Science, luego va a haber, digamos, un Machine Learning Engineering que se va a encargar de poder desplegar los modelos del Data Science y monitorear, y luego va a haber la parte operativa, porque no es que el Data Science va a estar ahí 100% mirando su modelo, ¿no? Va a haber la parte operativa que va del día a día, que revisa no solamente tu modelo, revisa las aplicaciones digamos, de la empresa, para ver si surge un evento crítico, ¿sí? Entonces, en sí, son esas líneas de profesiones, y lo que, complementando lo que mencionaba anterior, el Data Science debe saber, muy aparte, digamos, de sus habilidades o herramientas, saber qué es lo que espera, qué es lo que debe esperar mucho de los otros roles. Algo que me ayudó mucho, digamos, dentro de mi carrera, y quería compartirles el hecho de que no solamente quedarme con lo que yo debo saber. Por ejemplo, cuando yo lanzaba un producto a producción, yo me quedaba con el área de pruebas y le preguntaba. Una de las primeras preguntas que me acuerdo en mi primera experiencia fue: ¿y cómo hacen las pruebas? ¿Qué tú esperarías de mí como desarrollador? Yo le preguntaba, para entenderlo, ¿no? Para ser empático, porque lo hago de esta forma para que sea más rápido el proceso. Igual, eso mismo en la parte de Data Science, es decir, como Data Science. Tú sabes que tienes un punto dentro de la cadena. Pregúntale a tus colegas, por ejemplo, el Machine Learning, ¿cómo esperarías que mi proceso sea? ¿Qué es lo que te esperarías para que se agilice eso? Entonces, eso te ayuda mucho, porque de esa forma digamos, entregas algo que va a recibir otra persona de la forma adecuada y se van a entender, y ahí es donde surge la confianza, ¿no? Entre equipos. Entonces, eso respondiendo un poco a la pregunta mencionada. Gracias. Bien, los proyectos de datos, bueno, de software también en la actualidad, en las empresas peruanas utilizan los frameworks ágiles, ¿no? Ya en los últimos 10 años probablemente. Nuevo no es, porque en el mundo tiene más de 20 años esto. Estaba yo en San Francisco en la visita que hice la semana pasada en la Computer History Museum, y tenían unas gráficas muy interesantes, ¿no? Del modelo cascada de trabajo, la gestión de proyectos, y el modelo ágil, ¿no? Le tomé foto, pero bueno, por acá tengo la foto. Y es muy interesante, ¿no? De hecho, ya sabemos cuál es la diferencia. Los frameworks ágiles, pues, lo que hacen es la entrega continua de valor, ¿no? Entrega continua, en periodos cortos de tiempo, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, con el PO siempre, que es el intermediario entre el negocio y el equipo, ¿no? Y la validación constante del usuario final, ¿no? De modo que no vamos a esperar 6 meses o un año para saber si el producto es bueno, ¿no? Sino todo el tiempo estamos con el usuario final diciendo, ¿no? Esto está bien, esto está mal, hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, mejoras rápido, fallas rápido, corriges rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los roles? Pues para un proyecto de datos, ¿no? Tenemos, de hecho, en un proyecto de datos tenemos el Data Engineer, el Data Government, tenemos el Data Translator, ¿no? Cada uno tiene tareas específicas, ¿no? El Data Science propiamente, luego el que hace el pase a producción, ¿no? Está muy sonado últimamente, que es el MLOps. El MLOps se encarga de desplegar el modelo a producción, generalmente en la nube, ¿no? Generalmente, digo, porque muchas empresas están en la nube y muchas empresas están saliendo de la nube, que también es un tema para otro debate probablemente, ¿no? Entonces, el MLOps hace el pase a producción, y luego viene lo que es el seguimiento del modelo, ¿no? Para ver si el modelo sigue calibrado, se ha descalibrado, se ha desviado, como se dice. Pueden haber eventos fortuitos que pueden desviar tu modelo, ¿no? Como una pequeña pandemia, ¿no? Una pequeña pandemia que desvió todos los modelos de ciencia de datos, ¿no? Y que requieren, pues, pronta corrección, pronta calibración, ¿sí? Entonces, dentro de los roles, pues, estos roles que menciono, hace 12 años daba por decía que el científico de datos tiene que hacer todo eso, ¿no? Por eso le decía que era un unicornio. En la actualidad se han separado los roles, ¿no? Cada uno tiene una... Cuando solicitas un analista de datos, un ingeniero de datos, un científico de datos, un data quality, que es extremadamente importante, ya defines lo que tiene que saber, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? O, digamos, que me ha funcionado a mí, es que sean todoterreno, ¿no? Dentro de los datos. Dentro de los datos, ¿no?
Yo he tenido el rol de Data Engineer, he tenido el rol de Data Quality, he tenido el rol de programador, he hecho también un poco de ciencia de datos. No le tengan miedo, o sea, no deberían decir yo soy científico de datos y no hago calidad de datos, por ejemplo. Yo soy científico de datos y no hago ingeniería de datos, porque lo van a hacer. Porque cuando contraten o cuando entren como científico de datos, van a ver que la data no está ordenada, la data no está limpia, la data no está disponible. Y ustedes van a decir, oye, pero me han contratado para científico de datos. Pero la realidad es eso. Van a encontrar que la data no está disponible. Y ustedes mismos van a tener que trabajar de la mano del data engineer para tener la data ordenada, ¿no? La data con calidad, para que recién puedan hacer sus modelos. ¿Sí? O sea, entrar como científico de datos y esperar que la data esté muy limpia, muy disponible, no siempre ocurre. Es la realidad. La teoría te diría que sí, pero la realidad es que no. Y cuando entras a trabajar, pues muchos dicen, no, oye, pero voy a hacer calidad, voy a limpiar datos, voy a hacer data quality, pero yo no sé. Es la realidad laboral muchas veces, ¿no? Y así que yo les recomiendo, pues, que como jóvenes estén dispuestos a aprender siempre. Bueno, y básicamente ese es el consejo, ¿no? Sí. Quiero comentar lo siguiente para que lo tengan en consideración, ¿no? Los profesionales en las organizaciones tienen 3 puntos que tienen que, de alguna forma, tener en consideración. Uno es el conocimiento. Y si es un conocimiento certificado por institución, es un profesional valorado. El otro es la experiencia, que es por lo general que es donde te contratan. Experiencia. Te contratan para resolver problemas. No te contratan para enseñar. Eso es lo que quieren las organizaciones. Y el tercero es la actitud. Fundamental. Si no tienes la actitud, no vas a llegar muy lejos. Vámonos poco a poco, ¿no? El conocimiento. Las metodologías que hemos aprendido a lo largo de la carrera, por ejemplo, la metodología de la ciencia de datos, es totalmente válida. Ustedes lo han desarrollado a través de varios cursos del programa y lo han aplicado a sus trabajos con los cuales han sido evaluados. Ahora, evidentemente, esa metodología es única, hay otras, lo han mencionado. Pero miren cómo se continúan o cómo se enlazan las carreras, ¿no? El computer science de estos tiempos utiliza gestión de la innovación, porque una organización que no tiene gestión de la innovación está destinada al fracaso. Los grandes incumbentes que no han metido innovación en sus organizaciones han salido del mercado. ¿Y qué significa meter innovación, no? Es trabajar con agilidad. Lo que se ha mencionado, Design Thinking para ver oportunidades de mejora, Lean Startup para validar, Scrum para implementar y la entrega continua con DevOps. Y eso es Computer Science. Ahí tienen los datos en las aplicaciones que hizo la gente de tecnología. Ustedes extraen los datos y ahí empieza el trabajo de ustedes. Ahora se llama DataOps para poder, llamemos, hacer la participación de los ingenieros, previo diseño de los arquitectos de datos, MLOps. Si es prescriptiva, también ponen DevOps. A eso aplícale que tienes que estructurar tus costos, FinOps. Ya están hablando de AIOps. ¿Qué significa todo esto? Que hay demasiada demanda para todo este mundo de Data Science. Una demanda que van a tener que ver cómo ustedes ganan esa experiencia que necesitan como profesionales. Van a entrar en empresas pequeñas, medianas, grandes. Si es muy grande, tienen un problema. Quiero trabajar en una empresa súper grande. Pero tu trabajo es muy especializado. Entonces no vas a aprender mucho, no vas a tener mucha experiencia. Mírenlo, el vaso cuando está por la mitad, unos lo ven medio vacío, otros lo ven medio lleno. Siempre entras a una empresa pequeña o una empresa mediana, vas a ganar demasiada experiencia. Que probablemente no la vas a capitalizar en esa empresa, la vas a capitalizar en otra. Pero lo más importante que tienen que llevarse es que tienen que ganar experiencia. Porque esos son los profesionales más demandados. ¿Se entiende? Y la experiencia quizás no la consigas a la primera en la más grande.
probablemente lo consigas en la pequeña, en la mediana. Y como dicen aquí los compañeros panelistas, no se resistan a que, bueno, les tocó Data Quality en la grande. Probablemente en la mediana o en la pequeña van a tener que hacer de todo. Sí se entiende, ¿no? Eso es. Gracias. Y háganlo bien. Sí, porque nos va a tocar rotar por diferentes roles, por diferentes perfiles, pero háganlo bien. Siempre llévense algo de cada perfil, siempre aprendan algo de cada perfil, ¿no? Yo siempre les decía a mis chicos en los equipos en que he podido trabajar, les decía, si ustedes son gente técnica, traten de que el negocio los desee, que el negocio los quiera jalar para estar en el área, por ejemplo, finanzas se lleva a un analista del equipo, riesgos se quiere llevar un analista del equipo, marketing se quiere llevar un analista del equipo. No para que sea su brazo técnico allá, sino porque ya realmente esa persona, ese rol, ya le va a agregar valor al negocio. Transfórmense en deseable. Y si están ustedes en el negocio, transfórmense en el respetado, porque aunque ustedes no lo crean, la capa de ingeniería, la capa más dura, cuando encuentren a una persona en el negocio que hable su mismo idioma y que además domine el negocio, lo van a mirar pero como un objeto totalmente deseado. Entonces, si están en el negocio o si están en las áreas técnicas, siempre traten de ser un perfil deseado para que los cambien de un lugar a otro sin ningún problema. Pero siempre háganlo bien. No cambien de rol hasta que ustedes ya tengan algo que se hayan aprendido o algo que hayan o que estén dejando, ¿no? Un poco trascender en cada rol que ustedes hagan, porque esto es continuo aprendizaje, como han dicho todos aquí, es continuo aprendizaje. De hecho, yo me quedé pensando en esto último que tú decías, Jimmy, de pasar por diferentes roles. Y honestamente debo reconocer que he pasado por muchos. De verdad. He pasado desde el desarrollador COBOL, desarrollador de data, ingeniero. He pasado por calidad de datos, por gobierno. He pasado por la parte de líder técnico, ¿sí? Y cada uno pues tiene su propio sabor, ¿no? He pasado por administrador de la plataforma, ¿no? Ver toda esa parte dura y de verdad 24/7. Power, también hemos pasado por ahí. Hemos pasado por la parte de ciencia de datos, visualización de datos, por varias cositas, ¿no? Y ya luego en diferentes roles más. Yo me quedo con dos temas, ¿ya? Y yo quiero dar dos mensajes importantes. Uno es porque sobre la pregunta anterior me quedé reflexionando sobre algo que ustedes decían, ¿ya? Hablamos mucho del tema hard y de los skills técnicos, pero ahorita aquí ya ha comentado algo importante. Hay soft skills, que cada vez que demandamos los roles, también hay dentro del proceso y que a veces pesan mucho cuando solicitamos perfiles o solicitamos roles. Porque podemos encontrar a la persona super hard, al que sabe muchísimo, ¿no? Al máster en todo, pero probablemente no sabe trabajar en equipo, no sabe escuchar, no sabe resolver problemas, ¿no? Entonces, si no tienes estas otras habilidades soft, probablemente puedas ser el mejor técnicamente, pero no necesariamente seas el que ocupe la posición porque no tienes estos soft skills que nosotros buscamos. Buscamos gente que construya, gente que sume a los equipos, gente que tenga esta habilidad real para resolver problemas dentro de la empresa. Que no necesariamente tengamos que estarle diciendo el qué hacer, sino que probablemente esté en este proceso continuo de mejora. Y se los dejo de alguna manera para que por favor lo tomen en cuenta, porque me pasa mucho. Me encuentro con ingenieros de datos muy buenos, pero que cuando ya los ponemos en el business case, los ponemos en la etapa de desarrollo del trabajo, se nos caen, ¿sí? Ahora, sobre la pregunta que hacía hace un rato Miguel sobre las estructuras que manejamos en las organizaciones, realmente es muy diversa. Y es muy diversa y hasta cambia en el tiempo. Y va a depender mucho del nivel de madurez en el cual la organización se encuentra. Muchas veces la ciencia de datos está centralizada en un equipito dentro de la misma empresa.
luego probablemente esté descentralizado y cada equipo tenga sus equipos de ciencia de datos, como comentaban la mayoría. Y en algunos casos también hasta es híbrido. Hay un equipo central, base de expertos, y entremos en un ejercicio de federación y de alguna forma de ir enseñando a los negocios poco a poco a hacer ciencia de datos. También hay que reconocer que hay equipos que son más demandantes de ciencia de datos que otros, ¿sí o no? Nos pasa mucho que hay 3, 4 equipos dentro de la empresa que son los que son la parte estratégica y que sí o sí tienen que tener ciencia de datos. Entonces te concentras mucho en ellos, en trabajar, en enseñarles, en desarrollarlos, ¿no? Y hay otros, imaginemos por un momento, no sé, pues el equipo legal de la empresa, que es difícil que comience a hacer temas de ciencia de datos, no ajenos, pero poco a poco su nivel de intensidad es menor, ¿no? Entonces la estructura se mueve mucho, cambia mucho. No se estresen por el ejercicio, estrésense por ser buenos en la tarea que les ha tocado hacer en ese momento, ¿no? Y por hacer bien esa parte. Ese milagro. Muchas gracias por esas respuestas muy enriquecedoras. Entrando un poquito más en el detalle de los perfiles, ¿cómo creen que se complementan los roles del analista de datos y del científico de datos para impulsar la toma de decisiones estratégicas y generar valor? Sí. Abierto, ¿quién quiere comenzar? A ver, no sé por allá. Bueno, los roles de analista de datos, por ejemplo, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice Microsoft, el Data Analyst, se encarga de lo que es, me voy a acercar a lo que dice Microsoft. Básicamente se encarga de la reportería, del dashboarding, que se llama, ¿no? Entonces, inclusive hay una certificación, ¿no? del Data Analyst, el PL300, que básicamente se encarga de leer los datos, llámese del Data Warehouse o del Lakehouse o del Data Lake, y transforma los datos en reportería, ¿no? Que puede ser muy útil para la toma de decisiones, ¿no? Dashboarding. Y para eso, pues, usa herramientas soft, ¿no? Que es el storytelling, por ejemplo. O también algo no tan soft, que es el diseño de interfaces o de los reportes, ¿no? Entonces, un analista de datos tiene que saber conocer el negocio, que es lo más importante, qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Mostrar. Luego, conocer los datos y su relación con el negocio es muy importante, ¿no? A veces uno ve, no sé, una tabla de 20 campos y solamente ves filas y columnas, ¿no? Pero si lo ves con más detalle, vas a ver que este flag, el 1 te dice, no sé, es moroso, el 0 dice que no es moroso, y como que vas entendiendo la relación. O un estado te dice, ¿no? El estado es, no sé, estado cliente activo, cliente inactivo, o de pronto tiene saldo positivo, saldo negativo, y si tú vas interpretando cada campo con su relación al negocio, vas a ver que son mucho más que filas y columnas, ¿no? Y esa es la diferencia entre un buen analista de datos y alguien, pues, que solamente ve un Excel o una tabla SQL. Entonces, el analista de datos, una vez que conoce el negocio, transforma los datos, hace su ETL y presenta su dashboarding, ¿no? Es lo que dice Microsoft. Ahora, ¿el científico de datos qué hace? Bueno, tiene como que una parte similar, que es el conocimiento del negocio para hacer sus modelos, ya sean predictivos o prescriptivos, ¿no? Un modelo prescriptivo es analizar el tiempo pasado, ¿no? Y el modelo predictivo es analizar el tiempo futuro, hacer las predicciones y prescripciones, ¿no? Entonces, ¿hay relación? Sí. Sin embargo, el data analysis se va a lo que es el tiempo pasado, que es analizar con la data que tú tienes cómo nos ha ido. El data scientist lo que hace es ver el tiempo futuro, hacer predicciones y prescripciones. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. El data analyst va a presentar dashboards de ventas, histórico de ventas por tienda, por agencia, por vendedor, por ciudad, lo que ha ocurrido realmente, lo que te dan los datos reales. Pero el científico de datos te va a hacer predicciones sobre eso. Te va a hacer una predicción o te va a hacer una prescripción, que es básicamente una recomendación, y para eso usa ya los modelos estadísticos,
usa lo que es el Machine Learning, análisis supervisado, no supervisado, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la diferencia. Respecto a los perfiles, sobre todo las cualidades, hay tanto soft como hard. Voy a indicar un poco, comenzar con la evolución. Un analista de datos, un data science y un machine engineering. Su evolución, como que el cambio es, ahora último están surgiendo, son McKinsey, los arquitectos de datos, los arquitectos de IA, arquitectos de LLM. Es su evolución. Y a lo que son analistas de negocio son arquitectos prácticamente de negocio. ¿Sí? Ese es en el mundo ideal. Correcto, es en el mundo ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, por ejemplo, los roles de analista de datos, ¿cuáles son los skills muy diferenciadores? Primero, la parte de blandas, entender el negocio. Segundo, interpretar los datos, vincular los conceptos de negocio con los datos. Y eso es muy importante. Segundo, cómo presentar la información. Ver de qué forma, porque hay muchas herramientas, no todo es histograma, no todo, digamos, es un pie gráfico, no. Hay diferentes formas de poder presentar la información, generar ese impacto. ¿Sí? Y la práctica es, por ejemplo, storytelling, cómo lo presentas, ¿no? Entonces, esas habilidades es lo que debe tener en el analista, enfocado a ello. Con solamente conocer la parte inicial de SQL, queries, suficiente, parte técnica, más son habilidades blandas, ahí, mi entendimiento. Ese es el analista de datos. Un data engineering, muy aparte tiene que ser más la parte de tecnología, sobre todo las diferentes estrategias, consideraciones, herramientas, entre otros. Y no entender el negocio, pero no a tan profundidad como es un analista de datos, pero sí entenderlo, ¿sí? Sus relaciones. Ahora, interpretar el valor, ese valor del por qué, va a depender mucho de los niveles de un ingeniero de datos, ¿no? Porque hay ingenieros de datos que sí se meten en la profundidad y cuando hacen temas de calidad o certificar su entregable, revisan ese detalle, ¿sí? Luego, el data science, sobre todo la parte de data science, debe entender mucho la parte de negocio porque va a resolver un problema de negocio a través de su modelo, ¿sí? Y ese modelo al final también el data science debe saber poder interpretar cómo los modelos deben, digamos, qué acciones podría tomar, ¿no? Recomienda al área de negocio. Ahora, últimamente también el data science está también la parte estadística, porque cuando son modelos, por ejemplo, modelos en el área de riesgos, todo al final debe ser auditable. Se debe decir, ¿por qué yo le otorgo este crédito a persona A o persona B? No basta con decir que el modelo está constantemente listo, te devuelve a esa persona. Debes interpretarlo porque debe ser pasado auditado. Correcto. Entonces, debes saber a esa profundidad, los data science, a esa profundidad de poder interpretar los modelos. Ahora último, también hay librerías que dicen que son modelos interpretables, más fácil interpretables. Sí, porque a veces ha tocado situaciones donde sin data science que saben que hay un modelo supervisado, juegan con los parámetros, pero ¿qué significa colocar esos parámetros? Eso es importante para el data science, interpretarlo. O sea, no basta solamente con el resultado. Y ya la parte de machine learning, que es también como que parte de uno de los roles, estoy agregando, sé que no forma parte de la pregunta, pero es de sus cualidades, es saber cómo el modelo trabaja, para que entienda el modelo de una forma, optimice el modelo, porque el data science está enfocado al resultado del modelo, pero prácticamente no en la mayoría de los casos no ve la optimización de su modelo. Tema de lenguaje, tema de buenas prácticas, tema que sea observable. Hay muchas buenas best practices en esa parte. Entonces, lo que hace de Machine Learning, toma el modelo, como normalmente lo recoge en Notebook, y lo hace, le da vida, poniéndose un servidor. Entonces, hay toda una práctica ya enfocada tanto de Data Science con temas, digamos, de ingeniería para lanzar, digamos, ese modelo. Entonces, cuando uno tiene una carrera de Data Science, y justamente viene a las reflexiones, puede ser que tienes dos caminos, no, tienes tres caminos, bueno, cuatro, perdón. Puedes, si te interesa la parte de lo que es la interpretabilidad, la estadística, ok, Data Science, netamente de científico de datos, ¿no? Pero si tienes esa habilidad, pero muy aparte tienes la parte técnica, te interesa la parte de lenguaje, software, todo, listo. Lo mejor perfil sería Team Machine Learning. Pero si
tu fuerte, esa parte de negocio, puede ser la parte como analista de datos. ¿Sí? Y por último, el ingeniero de datos, cuando ya sales del negocio, pero, digamos, manejas, te familiarizas más con la herramienta de datos, con Hadoop, entre otros, ok, ingeniero de datos. ¿Sí? Entonces, como Data Science tiene como que esos 4 abanicos de posibilidades, y de esos 4, ya los mencioné, arquitecto de datos, arquitecto de IA, entre otros. Sí, eso quería compartirles. Gracias. Ahora, de repente, para complementar un poquito lo que estaban ya comentando nuestros panelistas, si nos pueden comentar cómo ven ustedes esta evolución de perfiles en el futuro, ¿qué nos espera en la ciencia de datos? Justo, tú comentaste algo, ¿no? Este tema de McKinsey, los arquitectos de inteligencia artificial y todo lo demás. O sea, realmente que vemos nosotros ahorita como tendencia y lo que se está moviendo, ya pensando 2030 y algo. O sea, ese tema de la inteligencia artificial es lo más power que tenemos en mesa puesto, ¿no? O sea, prácticamente la evolución del científico de datos, de los análisis de datos, de la creación de datos y de todo esto que estamos hablando incluso es por detrás soportado con inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, hoy muchas de las cosas que ya venimos desarrollando y las capacidades que venimos teniendo dentro de las empresas, la mayoría están siendo reevaluadas para ver qué tanto la inteligencia artificial nos puede ayudar en todas estas líneas. De hecho, yo hace que, pues, 2 años, estaba en Boston en un evento y a mi costado estaba un ingeniero de inteligencia artificial de Japón, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cuánto tiempo tienes en este rol, tú en Japón? Yo más o menos soy ingeniero de inteligencia artificial hace 3 años. Mira, en Japón directamente ya estaban trabajando con su ingeniero de inteligencia artificial hace 3 años y el pata estaba en el evento, se levantaba, seguía programando, seguía haciendo sus cosas y volvía a regresar, ¿no? Entonces, yo, ok, sorprendido del tema, pero claro, porque si hoy miramos a dónde estamos nosotros ubicados, definitivamente el mundo de inteligencia artificial ha venido con el ChatGPT y todo esto, y las empresas han empezado a transformarse, como bien decíamos al inicio de la presentación. Pero sí creo que de mirada a 2030 y algo, 2035, el grueso va a venir desde este lado. Ahora, hay una cosa que no debemos olvidar. O sea, hoy, parado hoy, no tengo la bolita mágica para mirar 2035, pero parado hoy, tenemos que resolver cosas con la inteligencia artificial, pero hay problemas que se resuelven desde el mundo tradicional de la ciencia de datos. O sea, hoy no todo es LLM, no todo es inteligencia artificial. Hay cosas que se resuelven con machine learning, hay cosas que se resuelven con segmentación, hay cosas que se resuelven de este lado. Y hay problemas también que se resuelven con inteligencia artificial. De hecho, este tema de, oye, matar una mosca con una bazooka no necesariamente pues, tenemos que estar, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí de cara a cómo van a venir estructurándose los roles de aquí para adelante. Sí. Sí, y poniéndose en contexto, en el Perú tienen una gran oportunidad, porque hay muchas empresas, o sea, de repente nosotros queremos profesionales que ya vayan a volar, pero las empresas, la gran mayoría de empresas en el Perú, la problemática tiene que ver con todavía caminar, todavía ni siquiera están en capacidad de volar. Entonces, eso yo lo veo como una oportunidad para que ustedes como profesionales adquieran experiencia, adquieran conocimiento base muy fuerte a través de la experiencia, a través de resolver cosas para empresas reales, ¿no? Y con esa base ustedes ya puedan comenzar a experimentar cómo volar, ¿no? No traten de volar inmediatamente porque justamente no les va a ayudar el sector, probablemente el país. Traten de volar sí como un tema experimental, o sea, la curiosidad, el investigar, el leer, el ir a eventos, el participar de talleres, de charlas, eso les va a ayudar un montón. Pero la realidad del país nos da una oportunidad de aprender haciendo. Eso es magnífico. Acá en el Perú hay muchas empresas que necesitan todavía trabajar en la base. Y eso creo que es súper importante para ustedes, ¿no?
A ver, quiero comentarles esto, llamemos basado en lo que he escuchado y un poco lo que conozco, ¿no? Ustedes han aprendido 4 tipos de enfoques analíticos. En el retrospectivo trabaja, como ya lo he mencionado antes, el analista de datos o descriptivo. Y saben que tienen que saber SQL, R, Python, estadística, sacar sus dashboards y saber storytelling y explicar eso. En los otros enfoques analíticos, que es el tiempo real, el predictivo y el prescriptivo y el cognitivo, el científico de datos trabaja ahí, porque trata de resolver problemas mucho más complejos. Y para eso se apoya de Machine Learning, para crear los modelos y todo ese tipo de cosas. Pero me voy a ir un poquito más allá de eso que han aprendido. Este año, no sé si han escuchado hablar de este señor Eric Schmidt, ex CEO de Google, ha hecho un anuncio. Ha hecho un anuncio que tiene que ver con la inteligencia artificial que se viene para el 2025. En el enfoque, el tipo de enfoque analítico cognitivo, llamemos, evolucionó con la inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa pertenece a un concepto llamado inteligencia artificial estrecha o narrow. Después vienen 2 más, la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial o superinteligencia artificial. Miren dónde estamos hablando, porque aquí hicieron la pregunta, ¿cómo se viene el futuro? Y el futuro no está muy lejano, es el 2025, ya lo han anunciado. Cuando nosotros corremos en inteligencia artificial generativa algún prompt, el prompt nos devuelve un resultado. Y algunos, o el ChatGPT lo guarda ahí, tienes un log y buscas en la historia, ¿no es cierto? Y puedes continuar quizás lo que tienes. En la inteligencia artificial general se va a crear una especie de memoria de largo plazo. Imagínense que lo que está haciendo ahorita el ChatGPT o las variantes es memoria de corto plazo. Entonces, van a crear contenedores para guardar y hacer varias preguntas en simultáneo y trabajen en simultáneo. Es un paso súper avanzado. Y vas a poder crear asesores digitales usando inteligencia artificial general. Y el prompt va a ser tan poderoso que con solamente escribir en lenguaje natural cosas muy sencillas, vas a construir páginas, websites completos. O sea, lo que se viene es un salto bastante grande. Pueden buscarlo en el YouTube y lo buscan y lo van a encontrar. ¿Ya? Pero, como han dicho acá, estamos en el Perú. Ustedes tienen que ganar experiencia. Lo que hagan, traten de hacerlo bien. No se salten pasos. O sea, no es que ya me dijeron que viene la inteligencia artificial general y me voy para allá. No. Tienen que ir paso a paso. Tener experiencia en todo. Conocimiento, experiencia. Y eso va a hacer de ustedes unos mejores profesionales. Gracias. Algo pequeño para comentarles. Eso, a medida del futuro, muchas veces, muchos de los productos que ahora lo vemos tiempo, nacen de un paper. Es decir, no sé si dentro de la carrera han leído papers sobre data science, entonces les animo a que sigan leyendo. Esa es una muy buena fuente de casos de uso, porque aplican técnicas, digamos, en diferentes industrias, medicina, farmacia, digamos, farmacéutica. ¿Sí? Pues hay nuevas herramientas, nuevos enfoques. Por ejemplo, Spark nació de un paper, Hadoop nació de un paper. Y de los últimos modelos también nacen, la mayoría nace de un paper. ¿Sí? Como inicio. Luego lo toma una empresa, lo pone fondos y lo centraliza y ya, el producto. Entonces, tienen ahí a su disposición esa fuente, revísenlo, léanlo, van a ver que eso les va a aportar conocimientos de foco, a qué línea de acá a 2 años o 4 años direccionarse y poder, digamos, también a partir de eso generar ventaja competitiva, ¿no? Dentro del campo laboral. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieres, por favor. Sí. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, como sabemos, no es algo nuevo, ¿no?
tiene más de 50 años, ¿no? Lo que, por ejemplo, el 98, Deep Blue jugó una partida de ajedrez con Garry Kasparov y ya sabemos quién ganó, ¿no? Entonces, hay una inteligencia artificial tradicional y dentro de eso está el Machine Learning, el Deep Learning. Lo que está de moda, digamos, actualmente es la IA generativa, ¿no? El 2018 se fundó OpenAI por Sam Altman. ¿Sí? Y eso está trayendo bastante disrupción, ¿no? Entonces, la IA generativa, ¿qué puedes hacer? De hecho, lo que la mayoría conoce es crear imágenes, crear videos, puedes crear canciones, ¿no? Con unos prompts nada más. Pero también puede ser tu copilot, ¿no? Tu copiloto de programación. Y Microsoft tiene un producto que es el Copilot. Y lo puedes hacer con ChatGPT, ¿no? Y como dice Guillermo, actualmente a ChatGPT ya le puedes pedir cosas, ¿no? Con un prompt le puedes decir que te haga una página web con un login, por ejemplo, y te entrega el código de HTML para hacer eso. Entonces, ¿cuál es la gran disrupción de la IA? Es básicamente que te va a ahorrar mucho tiempo de codificación, de código, ¿no? Entonces, ya lo decía Davenport en su artículo del 2022, ¿no? ¿Qué es lo que se viene en el futuro? Y él hablaba que en la actualidad va a coder un poco menos, porque el 2022 ya estábamos hablando de ChatGPT, va a coder un poco menos y se va a requerir más pensamiento crítico, más análisis, más conocimiento de negocio. No van a dejar de codear, obviamente, pero sí van a coder un poco menos, ¿sí? Entonces, en Smart Data fuimos a una universidad a preguntarles a los alumnos, ¿no? Le dijimos, ¿crees que la IA te dejará sin trabajo? Fuimos a San Marcos, a la Facultad Industrial, y me agradó la respuesta, ¿no? Los chicos decían, no nos va a dejar sin trabajo, nos va a ayudar a potenciar nuestro trabajo, ¿no? Y eso va de la mano con lo que dice el mismo Sam Altman, ¿no? La IA no nos va a dejar sin trabajo. Lo que va a hacer es dejar sin trabajo a los que no saben IA, ¿sí? Entonces, tengas el rol que tengas, no solamente informático, tienes que saber IA para ser más eficiente, minimizar el tiempo de tu trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ese es el aporte que quiero dar. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Sin fin, creo que podríamos quedarnos un par de horas más tranquilamente hablando de este tema tan fascinante. Para ir cerrando un poco este bloque conversatorio, me gustaría resumir un poco todo aquello que hemos hablado. Hemos hablado de muchas cosas realmente, ¿no? Pero creo que una de las cosas que han quedado bastante claras es que cuando hablamos de ciencia de datos hablamos de insights. Y han mencionado, ¿no?, un poco esta ruta histórica que nace de los astrofísicos, los físicos, y cómo este perfil ha ido evolucionando en el tiempo hasta convertirse en algo bastante especializado, ¿no? De repente podríamos hacer un análisis con la medicina, ¿no? Hay cardiólogos, hay oculistas, hay diferentes especialidades. Como en la ciencia de datos tenemos analistas, data engineering, MLOps, data scientists, machine learning engineering, y vamos a seguir viendo data quality, como decía Stewart. Vamos a seguir viendo nuevos roles, nuevas subespecialidades probablemente, lo que nos lleva a un conocimiento más especializado. Entonces, hablábamos también de, digamos, de estos conocimientos y de esta base teórica centrada en estadística, en matemática, en investigación, ¿no? Para aprender a construir modelos. Muy importante también todos estos skills más soft, como decíamos, ¿no? Para poder comunicar, para poder, ¿no? De repente también saber inglés, para poder acceder a nueva bibliografía, poder acceder a este mercado internacional, del cual también hablábamos, ¿no? Hoy por hoy con la globalización también, el mercado para nosotros se ha vuelto global. ¿No? Y esa gran potencia que creo que cada uno de ustedes la ha mencionado en distintos puntos, de vincular los datos con el negocio, ¿no? Creo que ese es el punto clave, y eso es algo en lo que vamos a ahondar ahora en la presentación que llega, ¿no? Y eso, ¿no? Dar este mensaje de que
aprendamos en todos los roles que estamos, cada curso que llevamos a veces. Yo sé que cuando cursamos la universidad a veces caemos en un curso que dice, ay, ¿para qué yo estoy estudiando esto? Esto no me sirve. Pero cuando realmente en algún lugar, en algún momento, conocimiento que realmente no piensas que que no va a ser útil en algún momento, te puede dar una posición de ventaja en otro. Entonces, comprometámonos con construir, con no quemar esas etapas e ir construyendo poco a poco nuestros perfiles, y ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Como decían, les va a tocar hacer diferentes roles, ¿no? Como lo que en medicina es la rotación, les va a tocar rotar en diferentes roles y se van a enamorar de alguno de ellos y seguramente van a poder especializarse haciendo maestrías, haciendo doctorados de repente más adelante para poder ir, digamos, ir más quirúrgicamente en una especialidad que les agrade. Entonces yo no tengo nada más que agradecer a nuestros panelistas, por favor, un fuerte aplauso para ellos, por compartir toda esta experiencia. Les invito nuevamente, por favor, a pasar a sus asientos para poder continuar con nuestro evento. Entonces vamos a tener una